Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de lenguajes formales y autómatas. En esta ocasión vamos a hablar de lenguajes y palabras. Eh, Antes de comenzar, recordemos que lo que estamos buscando hacer es identificar propiedades fundamentales de la computadora. Entonces necesitamos una forma de hablar, que podamos hablar de cualquier máquina que pueda hacer cálculos o que pueda computar. Entonces necesitamos una abstracción de ese tipo de máquinas. Entonces necesitamos poner en el centro a nuestra computadora y necesitamos encontrar ese tipo de abstracciones. Entonces, para nosotros no es tan difícil como pensar en la computadora como un objeto integral. Al fin de cuentas, la conocemos de forma física, conocemos sus límites, su forma física, ¿no? Y sin embargo, la computadora existe en una realidad, en un mundo físico, y la computadora es funcional mientras absorba cosas de ese mundo real y produzca cosas para ese mundo real. Si no, en realidad es nada más un objeto sin ningún uso, ¿sí? No tendría una utilidad. Entonces necesitamos pensar en ese objeto y cómo se relaciona con el exterior y cómo afecta al exterior. Entonces de esa forma lo tenemos bien concentrado, identificado dónde está. Eh, Primero, entonces vamos a hablar de la computadora de una forma abstracta. Por supuesto, una cosa que como ingenieros, una cosa que podemos pensar es en la computadora como una caja negra, ¿no? Podemos abstraer, no nos preocupamos por lo que está adentro y ahora pensamos que es una caja negra que recibe cosas del mundo real y produce cosas para el mundo real. Entonces, en la pantalla vemos una de estas generalizaciones. Vemos las entradas, la salida y no sabemos qué hay adentro, ¿no? En este momento nuestra abstracción no le importa lo que está adentro. Sin embargo, tenemos un problema porque tenemos muchas entradas y tenemos muchas salidas. Eh, en este escenario es muy difícil determinar qué causa el comportamiento interno de la computadora porque tenemos muchas entradas. ¿Cuál de las entradas es la que está haciendo que la computadora se comporte de cierta forma? No sabríamos. Entonces necesitamos reducir ese. También es muy difícil porque tenemos muchas salidas. Eh, Sin embargo, esto es normal para nosotros. Las computadoras que nosotros estamos acostumbrados tienen muchas entradas y muchas salidas y por cuestiones prácticas eso es lo que hacemos. Ahora, más o menos, ¿cuáles son los tipos de entradas que tenemos? Pues hay muchos, pueden ser números, pueden ser de diferentes tipos, booleanos, cadenas, estructuras, clics, pueden ser funciones, imágenes, y tenemos muchos dispositivos de entradas, el teclado, el mouse, las cuestiones táctiles, como las pantallas, antenas, el wifi, todo lo que venga de wifi es también una entrada y muchos sensores podemos tener en nuestras computadoras. Y en el lado de las salidas es lo mismo, un poquito cambian los dispositivos, tenemos pantallas, impresoras, bocinas, antenas. En wifi es interesante porque la misma antena funciona como entrada y funciona como salida. Entonces, muchas entradas y muchas salidas funcionan porque es práctico para nosotros. Queremos que nuestra computadora se comporte de cierta forma, le agregamos una nueva entrada y tenemos. Pero no va a ser tan práctico para nuestra materia. Entonces necesitamos encontrar una nueva forma de hablar. Y esta es una propuesta. Nada más vamos a tener una entrada, nada más vamos a tener una salida. Esto limita muchísimo, pero ahora podemos estar seguros que el comportamiento interno de nuestra computadora se debe a una sola entrada y no se debe a múltiples entradas. Y lo que estamos viendo es el efecto directo de lo que está pasando internamente, no depende de otras cosas. Entonces, como caja negra y como abstracción, hace sentido, va a ser nuestra vida más fácil durante el curso. Eh, una sola entrada, lo que podrían preocuparse es que ya no estamos cumpliendo con las capacidades de una computadora normal. Nuestras computadoras tienen múltiples entradas y aquí nada más tenemos una entrada. Entonces,
¿Qué es lo que podríamos pensar? Lo que podríamos resolver esto es que si queremos analizar cosas como nuestras computadoras, podemos intercalar las entradas. No necesariamente vienen muchas entradas, sino que las intercalamos. A lo mejor es por tiempo, a lo mejor por turnos, y las entradas se van poniendo como en un tren, y ese tren es lo que va entrando en nuestra caja negra. Y del otro lado lo que va pasando lo vamos asociando a lo que está viendo específicamente en ese momento. Por ejemplo, si queremos hacer una suma, para una suma necesitamos dos valores. En lugar de que entren esos dos valores de forma paralela, ahora vamos a ponerlos de forma serial. Primero viene el valor de A y luego viene el valor de B. ¿De acuerdo? Podemos utilizar de marcadores, por ejemplo, dos puntos, o podemos delimitar por número de bits, 64 bits para el primer número, 64 bits para el segundo número. También podemos agregar marcas de posición como 0 para indicar que es el primer argumento y el valor de esa posición. 1 para indicar que es el argumento es el segundo argumento y el valor seguido. Pero en esa forma podemos agregar tantos argumentos como queramos y para sumarlos van a venir en trenecito todos los valores. Entonces, podemos imaginarnos que todo lo que pensamos que viene como en paralelo, serializarlo y sigue siendo procesado por nuestra misma computadora tipo caja negra. Y por el otro lado vamos a tener una sola salida. Sin embargo, esa salida no va a ser propiamente la salida de la computadora, lo que está produciendo la computadora o el cálculo que está haciendo la computadora, sino vamos a simplificarlo más y vamos a codificar si la computadora está haciendo algo útil, ¿sí? Si con la entrada pudo hacer algo útil. Si no pudo hacer algo útil, va a regresar un falso. Si pudo hacer algo útil, va a regresar un verdadero. Entonces en nuestra salida nada más tenemos una salida de tipo booleano que dice pude hacer algo útil con la entrada, verdadero, no pude hacer algo útil, falso. Y por supuesto la parte de útil queda a nuestra consideración. ¿Qué vamos a considerar útil? Va a quedar a nuestra consideración, ¿no? Si queremos hacer videojuegos, a lo mejor es dibujar un frame correcto, dado lo que está pasando en el videojuego. Si estamos haciendo cálculos numéricos, pues si el formato y los datos que vinieron me sirvieron para hacer algo. Si no, no produzco un falso. Entonces, de esa forma, así queda nuestra computadora. En este caso, las salidas van a ser si pudo hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, valores de la entrada que pueden producir que pueden hacer que la computadora haga un cálculo útil, ¿no? Que pueda hacer un procesamiento útil. Entonces, si quiero sumar dos números, va a poder decir verdadero si calculó realmente A y B, 4, pero falso si no puedo calcularlo. ¿Por qué no podría calcularlo? Porque la entrada no tiene sentido. Por ejemplo, está sumando AB más 8 o menos infinito más 2 o nada con 4, ¿no? Si estos son los casos, no puede hacer y nos marca que no puede hacer la operación para la cual está programada. Entonces, eso es lo que va a hacer nuestra caja. Entonces, sin embargo, queremos todavía que nuestra caja negra esté conectada a nuestro concepto general de computadora. Entonces, necesitamos pensar que realmente esa caja negra está haciendo el proceso que estaría haciendo nuestra computadora. Entonces, en realidad, la entrada es el punto de contacto con el mundo exterior, lo que está entrando, esa entrada que tenemos es el contacto que va a tener, nada más que ahora lo estamos limitando a que sea de forma serial. Y la salida codifica la relación de la entrada, de la computadora con la entrada, no necesariamente con lo que se produjo. Entonces, ¿dónde va a quedar lo que hace la computadora? Por ejemplo, en el caso de videojuegos, cuando produce un frame, nada más nos está diciendo nuestra caja negra que pudo hacer ese frame, pero no nos está mostrando el frame. Entonces eso lo vamos a considerar un efecto secundario del cálculo y va a quedar en algún lugar de la computadora de tal forma que esa información lo va a poder mandar al dispositivo de salida. Entonces, pensando en esto, más o menos este es el diagrama que ilustra cómo está procesando nuestra caja negra, nuestra abstracción, la relación que realmente tiene nuestra computadora. Entonces, en el cuadro
azul es donde está lo que generalmente nosotros conocemos como computadoras. Si se dan cuenta, esta computadora tiene múltiples entradas del mundo real y tiene múltiples salidas con el mundo real. Entonces, en ese sentido, la caja azul sigue siendo una computadora normal. Y lo que está pasando internamente es que se está serializando todas las entradas y están pasando por nuestra caja, por nuestra abstracción, ¿sí? Y lo único que está haciendo nuestra abstracción es diciéndonos, si pude con esta entrada, no pude con esta entrada, ¿sí? Pude hacer algo útil, no pude hacer algo útil, ¿de acuerdo? Y eso es lo que nos está diciendo nuestra caja negra. Internamente la caja negra deja este efecto secundario se puede sacar y eso es lo que mostramos como salida a nuestra realidad, ¿no? Ya sea el frame de un videojuego, ya sea una notificación, ya sea entregar un mensaje, imprimir una hoja, se encuentre de aquí y los vamos a considerar como efectos secundarios. Entonces, durante el curso no nos vamos a preocupar tanto por lo que produce, vamos a preocuparnos por esto, si con la entrada pudo hacer algo útil o no pudo hacer algo útil. Y vamos a ver cómo vamos a evolucionar este concepto. Entonces, este diagrama lo que está haciendo es pasar todo lo exterior a nuestra caja negra y checar qué pasa con su salida. Es básicamente lo que está pasando. Entonces, con esto en mente, vamos a introducir algunos conceptos basados en teoría de conjuntos que definen cómo funciona nuestro sistema. Entonces, como les digo, vamos a usar teoría de conjuntos. El primer concepto que vamos a definir es el concepto de alfabeto y lo vamos a definir como el conjunto de elementos básicos finito. ¿Qué quiere decir esto? Eh, Quiere decir que vamos a recaer en el concepto de conjunto. Deben estar relacionados con conjunto. Un conjunto no permite repeticiones. Es un conjunto de elementos del mismo tipo. Y en este caso estamos pidiendo que sea básico. Donde básico va a ser algo que definamos nosotros. Sin embargo, el conjunto tiene que ser finito. ¿Qué quiere decir eso? Que podemos contar los elementos y en algún momento va a parar. Generalmente para el alfabeto usamos la notación de sigma mayúscula. Algunos ejemplos de alfabeto. El primer alfabeto es AB. Estamos considerando como símbolos básicos A y el B. El segundo alfabeto es 0, 1. Estamos considerando como símbolos básicos el 0 y el 1. Podríamos pensar en notación binaria que usa 0 y 1. Ese sería el alfabeto para notación binaria. Y el tercer ejemplo es muy interesante. Ya vemos que los elementos básicos no son tan sencillos y están como compuestos y podemos ver que representan algunas palabras reservadas y símbolos que usamos en Python, ¿no? En import, print, for, in. Y luego vemos estos B1 que en realidad en el ejemplo quiere decir variable 1. Y luego vemos los números, corchetes. Vemos que la coma también está incluida. Estamos usando esta notación para incluir a la coma, una M y el espacio vacío. Entonces, este es un alfabeto es también de símbolos básicos porque lo estoy determinando como símbolos básicos. Entonces ahora vamos a ver el concepto de cadenas. Vimos ahorita alfabetos, vamos hacia cadenas. Cadenas es una secuencia, ya no es un conjunto, es una secuencia finita, sigue siendo finita igual que alfabetos. Finita quiere decir que la podemos contar y podemos terminar de contarlas. Entonces es una secuencia finita de elementos de un alfabeto sigma, ¿sí? Entonces voy a tomar, para hacer una cadena necesito un alfabeto. Del alfabeto voy a sacar elementos básicos y voy a hacer una secuencia finita. En algún momento voy a parar y voy a terminar mi secuencia. Generalmente usamos la notación de W para referirnos a cadenas. W viene de word en inglés. A veces también podemos usar S de string, que es más relacionado a la traducción literal de cadena. Entonces, algunos ejemplos de cadenas para el alfabeto están en correspondencia con los alfabetos que presentamos de ejemplo. Estas son unas cadenas para el alfabeto A, B, luego son para el alfabeto 1, 0
Y estas son unas cadenas para el alfabeto que estaba basado en Python. Entonces, como ven, se están poniendo secuencias y se está parando en algún momento la secuencia. Vamos a tener que las cadenas, bueno, también los conjuntos tienen propiedad como de relacionar su tamaño. Las cadenas también van a tener esa propiedad. Generalmente la representamos con dos barras. Si ponemos nuestra cadena entre dos barras, queremos decir que representa el tamaño de esa cadena. Y aquí vemos cómo se calcula el tamaño de esa cadena. Nos va a dar la longitud de símbolos básicos. Entonces aquí tenemos 6 símbolos básicos, 3 símbolos básicos, 11 símbolos básicos, un símbolo básico y 4 símbolos básicos. Eh, Esto nos va a servir para presentar el concepto de la cadena vacía. Va a ser un concepto que vamos a estar explorando bastante. Y va a ser aquella cadena con longitud cero. ¿Sí? Es una secuencia donde se escoge ningún elemento del alfabeto. ¿Sí? Yo voy a comenzar mi secuencia y decido parar y no tomé ningún símbolo en mi alfabeto. Esa es la cadena vacía. Y si su propiedad es que tiene una longitud cero. ¿De acuerdo? De hecho, no va a importar el alfabeto. Nuestra cadena vacía siempre va a tener longitud cero. Vamos a ver algunas operaciones con cadenas. La primera operación que vamos a ver es la concatenación de cadenas, que consiste en yo tengo una cadena W1, tengo una cadena W2, puedo construir una tercera cadena a partir de poner primero los símbolos de la primera cadena seguidos, inmediatamente que termina, que pongo el último símbolo de mi cadena 1, continúo con el primer símbolo de mi cadena 2 y así consecutivamente hasta poner el último símbolo de mi cadena 2. ¿De acuerdo? A eso llamamos concatenación. Si han programado algo, deben estar familiarizados con este concepto de concatenar cadenas. Eh, Aquí hay algunos ejemplos de concatenación. Tengo la cadena B y tengo la cadena A. Si las concatengo, pongo primero la B, la primera cadena, seguida de los elementos segundo, y me queda la cadena B, A. ¿Sí? Si tengo la cadena 1 y 0, los concateno, me queda 0 y 1. Si tengo la cadena 1 y 0, me queda la cadena 1, 0. Entonces aquí vale la pena resaltar que no tenemos conmutatividad en nuestras cadenas. Nuestras cadenas quedan, es muy importante el orden en que aparecen nuestros argumentos. Y finalmente podemos concatenar una cadena con la cadena vacía. Ambas son cadenas, nada más una tiene longitud 0. Y lo que obtenemos es la misma cadena que estamos concatenando con la cadena vacía. No importa la posición, terminamos obteniendo la misma cadena original. Propiedades de la cadena: no es conmutativa, pero sí es asociativa. Si necesitamos concatenar tres cadenas, podemos comenzar por concatenar la primera con la segunda y el resultado de esa con la tercera. O podemos concatenar la primera con el resultado de concatenar la segunda con la tercera. Tenemos el elemento 0, que es la cadena vacía. Si concateno una cadena con la cadena vacía, me da la misma cadena original. Y en particular tenemos que la longitud de una cadena concatenada es la suma de las longitudes de las cadenas de forma independiente. Entonces tenemos alfabetos, tenemos cadenas. Para las cadenas vimos la cadena vacía y vimos la concatenación de cadenas. Ahora vamos a introducir nuestro tercer concepto del día de hoy, que son los lenguajes. Los lenguajes son muy importantes para nuestro curso porque nuestro curso se llama Lenguajes Formales y Autómatas. Entonces son muy importantes y es uno de los conceptos centrales que vamos a ver en nuestro curso. Entonces vamos a definir a un lenguaje como un conjunto de cadenas basados en un alfabeto sigma. Entonces nuestro lenguaje lo que hace es, este concepto es que toma las cadenas que estuvimos produciendo, las toma y las pone en un conjunto. ¿Qué quiere decir que sea un conjunto? Que no se valen repeticiones. En los lenguajes solamente aparece una cadena una vez.
ese va a ser nuestros alfabetos. Y tenemos que notar algo importante con el lenguaje. En este momento ya no definimos que nuestro lenguaje fuera finito, lo dejamos abierto. Quiere decir que lenguajes pueden ser infinitos o infinitos o finitos. Y la notación para lenguajes, vamos a usar la L para denotar lenguajes durante el curso. Como les digo, ya no tenemos el concepto de finito infinito, de finito, entonces ahora podemos tener conjuntos infinitos, en nuestro caso lenguajes infinitos. Entonces aquí les presento algunos ejemplos de lenguajes basados en el alfabeto A, B. El primer lenguaje tiene 6 cadenas, va de una A, nada más usa A's. La primera cadena es A, la segunda cadena son 2 A's, la tercera 3 A's, la cuarta cadena es 4 A's, la quinta cadena es 5 A's y la sexta cadena es 6 A's. Luego tenemos otro lenguaje, es un conjunto, no, tiene elementos que son cadenas, entonces cumple, ¿no? El segundo lenguaje es comienza con 2 B's, luego con 2 A's, 4 B's, 4 A's. Aquí hay un error. Se deberían ser 6 B's y 6 A's. Y vemos el tercer ejemplo. Este es un ejemplo de un lenguaje infinito. Comienza con A, luego comienza con B, luego sigue con AA, luego sigue con AB, luego con BA, luego con BB, luego con AAA. Entonces aquí lo que estamos teniendo es la enumeración de todas las cadenas posibles que pueda yo construir con A's y B's. Ese es nuestro tercer elemento. Entonces, como hay un infinito número de posibilidades, se ponen los puntos para denotar que el conjunto sigue, ¿sí? Y finalmente tenemos el lenguaje formado por las cadenas A y B. Aquí podría haber confusión y podríamos pensar que está representando un alfabeto. Sin embargo, como es un ejemplo de lenguaje, vamos a tener ese problema. A veces nuestros lenguajes con símbolos básicos van a aparecer alfabetos. Sin embargo, el contexto nos va a aclarar si estamos hablando de lenguajes o estamos hablando de alfabetos. En este caso, como estamos en este slide de lenguajes, estamos ante un lenguaje. Algunos lenguajes notables. El lenguaje de la cadena vacía es el lenguaje que contiene exclusivamente a la cadena vacía. Nuestra cadena vacía, recuerden que tiene una longitud 0, pero es una cadena. Entonces puedo hacer lenguajes que incluyan a la cadena vacía. Y en particular el lenguaje que solo contiene la cadena vacía lo denominamos el lenguaje de la cadena vacía. También tenemos el lenguaje que no tiene ninguna cadena, ese lo conocemos como el lenguaje vacío. Son muy diferentes. El lenguaje vacío no tiene cadenas, el lenguaje de la cadena vacía tiene una cadena, que es la cadena vacía que resulta que tiene longitud 0, pero tiene una cadena. Hay que estar pendientes y no confundirlos. Ahora vamos a pasar a una operación que vamos a hacer, que toma lenguajes y produce, más bien que toma alfabetos y produce lenguajes. Esta operación la denominamos potencia. Entonces, la potencia de un alfabeto son todas las cadenas que podamos formar. Más bien, la potencia de un alfabeto es toma un alfabeto y toma un entero sobre ese alfabeto. Y el entero nos indica que tenemos que componer todas las cadenas que podamos hacer con esa longitud. ¿De acuerdo? Entonces, el lenguaje, el potencia, para el potencia de un alfabeto 2, una potencia 2 de un alfabeto, es el lenguaje formado por todas las cadenas que podamos hacer por concatenación de dos símbolos del alfabeto, ¿no? Entonces, ese 2 nos indica cuántos símbolos voy a usar para producir la cadena que estoy buscando. ¿De acuerdo? Y vamos a tener que la potencia de un alfabeto 0, la potencia a la 0 de un alfabeto, por definición va a ser el conjunto que contiene la cadena vacía. Entonces, ¿cuántas cadenas puedo hacer sin seleccionar ningún elemento del alfabeto? Puedo hacer la cadena vacía. Entonces, vamos a ver que independiente del alfabeto, la potencia del alfabeto 0 siempre va a ser
el lenguaje que contiene a la cadena vacía, es decir, el lenguaje de la cadena vacía. Va a ser muy importante poner atención a este aspecto. Y mientras que estos son todas las cadenas que puedo hacer de combinación de n elementos de mi alfabeto. Entonces aquí vemos algunos ejemplos con el alfabeto AB, la potencia 1 son las cadenas que puedo hacer usando un solo símbolo, concatenación de un solo símbolo, entonces solo me sale la cadena A y la cadena B. Luego tenemos las potencias a la 2 del alfabeto, son todas las cadenas que puedo hacer usando concatenaciones de dos símbolos. Entonces puedo concatenar A con A y me da la cadena AA. Puedo concatenar A con B, me da la cadena AB. Puedo concatenar B con A, me da la cadena BA. Y puedo concatenar B con B, me da la cadena BB. Aquí es muy importante que no hay conmutatividad y cuando concateno A con B me da una cadena diferente si concateno B con A. Por eso tengo que aparece AB y BA. Y aquí tenemos los ejemplos para la concatenación a la 3. Y aquí tenemos el caso más bien la potencia a la 3 y aquí para la potencia a la 0. Es que queda sigma, queda el conjunto, el lenguaje de la cadena vacía. Ahora vamos a ver otro lenguaje notable que es la unión de todas las potencias posibles. La potencia de 0 a potencia hasta la potencia infinita. Como estamos definiendo este lenguaje, nos va a dar un lenguaje infinito en la mayoría de los casos. Sí, en todos los casos nos da un lenguaje infinito. Y podemos ver, a menos que nuestro lenguaje sea vacío, nos daría un lenguaje finito. Pero como si nuestro alfabeto fuera vacío, nos daría si nuestro alfabeto fuera vacío, nos daría un lenguaje finito, que sería el lenguaje vacío. Pero nuestro lenguaje es infinito, entonces no, perdón. Si nuestro lenguaje es finito, si nuestro lenguaje es vacío, más bien, si nuestro alfabeto es vacío, va a producir un lenguaje con un solo elemento, que es la potencia cero, que es el lenguaje que puedo usar sin usar ningún símbolo del alfabeto. Entonces, ese lenguaje, el sigma estrella, el que estamos tratando de construir, solamente va a ser finito en uno solo de los casos, cuando el alfabeto es vacío. Sin embargo, nuestros alfabetos van a tener, la mayoría de las veces, para que sea esto útil, van a tener elementos. Entonces, la mayoría de las veces, nuestro sigma estrella es infinito. Parte de la potencia 0 de ese alfabeto pasa por la potencia 1, la potencia 2, la potencia 3, así hasta el infinito. Entonces, aquí vemos el ejemplo de sigma estrella para cuando el alfabeto es AB. Entonces, sigma estrella, la potencia estrella, que da la unión de todos estos. Entonces comenzamos con la potencia 0, que recordemos que nos genera la cadena vacía, y luego nos genera las combinaciones de 1 y 2, combinaciones de 1, las combinaciones de 2, las combinaciones de 3, las combinaciones de 4 y así sucesivamente. Entonces sigma estrella queda infinito y queda con puntos suspensivos para denotar que continúa el patrón. El conjunto de todas las palabras posibles, en realidad sigma estrella es el conjunto de todas las palabras posibles, todas las palabras que pueda yo construir usando el alfabeto sigma. ¿Sí? Todas las palabras que yo pueda construir están en sigma estrella, incluyendo la que no incluye ningún elemento del símbolo, que es la cadena vacía. Entonces, por eso siempre va a quedar o infinita con cualquier alfabeto que tenga símbolos básicos y va a quedar con un solo símbolo cuando el alfabeto sea vacío. Va a quedar con el símbolo de sigma estrella porque ese siempre va a pasar. Por definición, sigma a la 0 es el conjunto de sigma. Y todos estos van a quedar vacíos, entonces nada más voy a tener sigma estrella, va a ser el conjunto de la cadena vacía para cuando mi alfabeto sea vacío. En consecuencia, todo lenguaje, ¿sí? Todo lenguaje que podemos definir es un subconjunto de sigma estrella.
¿de acuerdo? Como sigma estrella contiene todas las cadenas posibles que puedan construir con el alfabeto, entonces cualquier lenguaje basado en ese alfabeto va a ser un subconjunto de sigma estrella. Entonces aquí lo tenemos de forma, representada de forma gráfica. Tengo mi sigma estrella, el estrella se bajó, debería estar aquí arriba. Y cualquier lenguaje que pueda construir va a estar, va a ser un subconjunto de sigma estrella. Entonces, hasta ahora hemos visto estas transiciones. De un alfabeto puedo construir cadenas. Esa fue la definición de cadenas. De cadenas puedo construir lenguaje. Esa fue la definición de lenguaje. Y con potencias vimos que podemos pasar de alfabeto a lenguaje. Además vimos la concatenación de cadenas que toma cadenas y produce cadenas. Entonces, ese es como en donde nos podemos mover ahorita. Podemos ir de alfabeto a cadena, de cadenas a lenguaje y de alfabeto podemos ir a un lenguaje con la potencia de un alfabeto. Entonces ahora vamos a ver algunas operaciones sobre los lenguajes, lenguajes a partir de lenguajes. Entonces vamos a extender nuestra operación de concatenación para que incluya los lenguajes. Entonces vamos a denominar la concatenación de dos lenguajes L1 y L2 como todas las cadenas posibles que podamos construir a partir de las concatenaciones entre el lenguaje 1 y el lenguaje 2. Entonces voy a tomar mis cadenas del lenguaje 1 y las voy a concatenar con las cadenas del lenguaje 2. Todas contra todas. Y ese va a ser mi lenguaje resultante. Aquí queda descrito de forma formal con esta notación de conjuntos. Entonces mi lenguaje concatenación de L1 y L2 está formado por concatenaciones de cadenas 1 y cadenas 2, donde las cadenas 1 salen del lenguaje 1 y las cadenas 2 salen del lenguaje 2. Entonces esa es nuestra concatenación. Aquí tenemos estos cuatro lenguajes, el lenguaje con solo la cadena A, la cadena AA, el lenguaje, lenguaje 2 con la cadena AB, el lenguaje 3 que es el lenguaje de la cadena vacía y el lenguaje 4 que es un lenguaje que comienza con la cadena A, luego sigue la cadena AA, luego la cadena AAAA y así consecutivamente sigue. Entonces si yo tomo mi lenguaje 1 y lo concateno con 2, tengo que tomar las cadenas del lenguaje 1, que es nada más A, y concatenarlas una por una con las cadenas del lenguaje A, B. Entonces me sale AA seguido de A y AA seguido de B. Ahora, si hago la concatenación al revés, porque mi concatenación de cadenas no es conmutativa, mi concatenación de lenguajes no es conmutativa. Entonces tomo mi lenguaje 2 y ahora tomo cada una de las palabras del lenguaje, de las cadenas del lenguaje 2 y lo concateno con las cadenas del lenguaje 1. Entonces ahora me queda la primera A del primer lenguaje concatenada con la cadena AA. Me sale la misma cadena anterior. Pero para el caso de B, pongo B concatenada de la cadena y me sale BAA. Entonces ahí vemos que no son conmutativas. Puedo concatenar un lenguaje consigo mismo. Entonces si concateno el lenguaje AB con AB, me salen estas cadenas AA, seguida de AB, seguida de BA y seguida de BB. Tomé las primeras cadenas y las concatené tomé la primera cadena del lenguaje 2 y la concatené con las cadenas del lenguaje 2, que era A y B. Entonces A, B. Luego tomé la segunda cadena del lenguaje 2, que era B, y la concatené con las cadenas del lenguaje 2, que era A, B. Entonces me queda me queda BA y BB. Ahora si vamos a ver la concatenación del lenguaje 2 con el lenguaje 3, tomo las cadenas de mi lenguaje 2, tomo A y la concateno con las de B, nada más hay una, entonces me queda A epsilon me da la misma cadena porque la estoy concatenando con la cadena vacía. Y luego tengo B con epsilon y me da la cadena vacía porque estoy concatenando B con epsilon. Finalmente, vamos a ver qué pasa si concateno la cadena AA con con el lenguaje descrito acá. Hecho de cadenas exclusivamente con A's y comenzamos del 1 en adelante. Entonces si yo concateno esta con la cadena AA con la primera cadena, que es A, me quedan 3 A's. Si concateno con dos cadenas con la segunda, me quedan 4 A's, me quedan 5 A's. Entonces aquí ocurre algo chistoso.
tengo un lenguaje infinito y le estoy concatenando un lenguaje finito. El lenguaje que me sale es infinito. Sin embargo, originalmente yo comenzaba de una cadena de longitud 1, luego de 2, 3, 4 y así. Al concatenarle siempre a todas mis cadenas una cadena de longitud 2, ahora tengo que comenzar de una longitud de 3. Entonces comienzo con 3 As, luego sigo con 4 As, 5 As, 6 As. Pareciera que quedó más chiquito porque ya no contiene dos de las cadenas que contenía originalmente. Sin embargo, recordemos que los dos son infinitos y podemos establecer una relación entre elementos del lenguaje original de L4 con este lenguaje concatenado. Entonces, aunque pareciera que hay menos elementos en el segundo, miden exactamente lo mismo. Eh, entonces, vamos ahora a definir la potencia de un lenguaje. ¿Sí? Se va a parecer mucho a la potencia de un alfabeto, nada más que ahora vamos a usar como base nuestro lenguaje. Y como vamos a poder definir la potencia de un lenguaje, vamos a poder definir la potencia estrella de un lenguaje. En realidad no le vamos a llamar potencia estrella, le vamos a llamar cerradura estrella de un lenguaje. Entonces vamos a definirlo de esta forma. La cerradura estrella es la unión partiendo de repeticiones de cierto número de mi lenguaje hasta el infinito. Y de 0 hasta el infinito. Y vamos a tener una cerradura que vamos a llamar cerradura más, que la vamos a marcar con un más, que comienza de una repetición. Necesito usar al menos un elemento de mi lenguaje para hacer las concatenaciones. Esta es la única diferencia entre estas dos cerraduras. Esta partimos de 0, esta partimos de 1. Aquí está la diferencia. Entonces, estas fueron definidas por Stephen C. Klein y las usamos bastante. Entonces, también se le conoce como cerraduras de Klein. Entonces, si tenemos mi lenguaje conformado por la cadena AA y yo le hago la cerradura estrella, tengo que partir de 0 repeticiones, quiere decir no uso ninguna cadena de mi lenguaje, entonces aparece la cadena vacía. Luego uso una repetición, aparece la cadena AA, uso 2 repeticiones, aparece la cadena 4As, 2 repeticiones, 6 As, 8 As, etc. Y para cuando utilizo la cerradura la cerradura más, tengo que partir de una repetición. Entonces ya no aparece la cadena vacía en este lenguaje. La única forma que podría aparecer la cadena vacía en una cerradura más es que estuviera contenida en mi lenguaje original. Acuérdense que los lenguajes son conjuntos de cadenas. La cadena vacía es una cadena, entonces puede estar contenida en mi lenguaje. Si está contenida en mi lenguaje, la podemos ver que va a aparecer aquí. ¿Cómo podríamos describir estos dos lenguajes? En particular, el primero, podemos ver que está conformado por secuencias de As y está hecha por secuencias pares de As, incluyendo la secuencia 0, ¿no? 0 es par, entonces todas las cadenas en mi cerradura estrella son cadenas hechas exclusivamente por As que tienen una longitud par. Entonces, si se dan cuenta, entonces hasta ahorita hemos visto dos formas de describir lenguajes. Primero las describimos los lenguajes como enumerando las cadenas que lo conforman. Entonces, por ejemplo, como está aquí estoy enumerando las cadenas que lo conforman. Si es infinito, termino poniendo puntos porque nunca terminaría de enumerarlas. También tenemos la forma de representar los lenguajes a través de las operaciones. Vimos que ahorita estamos viendo cómo representar a un lenguaje, a este lenguaje usando el estrella. Aquí tengo la nomenclatura de operación, entonces estoy hablando de ese lenguaje. Y nuestra tercera forma de representar a un lenguaje es a través del lenguaje humano. Como decir, el lenguaje hecho por cadenas exclusivamente es de As, donde todas las cadenas tienen una longitud par. Entonces son las tres formas que tenemos hasta ahorita de hablar lenguajes. Enumerando, usando las operaciones o hablando en forma de lenguaje natural. Algunas cerraduras notables, entonces si yo hago cerradura de sigma del lenguaje vacío, de la cadena vacía,
Si hago cerradura del lenguaje vacía, me sale más bien, si hago cerradura del lenguaje de la cadena vacía, me sale el lenguaje de la cadena vacía. Si hago cerradura más del lenguaje de la cadena vacía, me sale el lenguaje de la cadena vacía. ¿Por qué? Porque con repeticiones de uno de estas cadenas puedo hacer la cadena vacía. Y luego las repeticiones 2 también lo puedo usar, nada más que vacío con vacío me da la cadena vacía. Entonces, como no se valen repeticiones, mi lenguaje resultante solo tiene la cadena vacía una vez. Ahora, esto es algo interesante y es una consecuencia de cómo definimos los conceptos. El lenguaje vacío no tiene cadenas, no tiene ninguna cadena. Sin embargo, si le saco la cerradura estrella, como puedo, puedo usar cero repeticiones de las cadenas, me aparece la cadena vacía. ¿De acuerdo? Parto de cero repeticiones, me aparece la cadena vacía. Ahora, el lenguaje, la cerradura más sobre el lenguaje vacío no permite que aparezca la cadena vacía, porque ya no parto de cero repeticiones, tengo que partir de una repetición. Y como no hay que repetir con qué, no se producen cadenas. Entonces, el lenguaje, la cerradura del lenguaje vacío me produce al lenguaje vacío. La cerradura más del lenguaje vacío me produce el lenguaje vacío. La cerradura estrella me produce el lenguaje de la cadena vacía. Esa es como la diferencia y hay que entenderla bien y hay que tenerla en cuenta cuando estamos haciendo cerraduras. El poder de la cadena vacía y la concatenación. Aquí vemos que si yo tengo el lenguaje de la cadena vacía, lo concateno con un lenguaje, me produce el lenguaje. ¿Sí? Porque voy a concatenar esta cadena vacía con todos los elementos, entonces me vuelve a salir el mismo lenguaje con el cual estoy concatenando. Sin embargo, hay una cosa interesante. Si tengo un lenguaje y contiene la cadena vacía, se va a dar el siguiente fenómeno. Entonces, yo voy a poder separar mi lenguaje en la unión del lenguaje de la cadena vacía con el resto del lenguaje. ¿Sí? Entonces, si tengo un lenguaje que contiene la cadena vacía, puedo separarlo en dos lenguajes. El lenguaje de la cadena vacía con el resto del lenguaje, ¿no? A través de la unión lo separo. Y luego lo concateno con otro lenguaje. Esto por asociatividad voy a poder concatenar el lenguaje de la cadena vacía con el lenguaje, unión con el lenguaje, con el segundo lenguaje, ¿sí? Sí, esto es por asociatividad por la unión de la asociatividad. Ahora, si yo voy a poder hacer la unión con el lenguaje, el resto del lenguaje con el lenguaje, que no sé bien qué sale porque no sé qué hay en el resto del lenguaje. Sin embargo, lo que vemos es que me va a quedar la unión del lenguaje, la unión de esta concatenación entre dos lenguajes que no sé cuáles son, pero me va a quedar con esta unión del lenguaje de la cadena vacía con el lenguaje original, que realmente es mi lenguaje. Entonces, si mi lenguaje contiene a la cadena vacía, lo que va a hacer es el lenguaje que resulta de las concatenaciones va a contener a mi lenguaje original. Podemos pensar que el hecho de que un lenguaje contenga la cadena vacía, al concatenarlo con otro, va a permitir la copia del original, ¿sí? Van a salir más elementos que son esta concatenación, pero va a permitir la copia del original. Entonces es una propiedad interesante de la concatenación entre lenguajes que contienen a la cadena vacía. Además de la concatenación, vamos a tener nuestras operaciones normales de conjuntos, la unión, la intersección, la diferencia entre lenguajes. Como son conjuntos, podemos traer esas operaciones de conjuntos y podemos unir, como vimos hace rato, la intersección entre dos lenguajes, los elementos comunes, la diferencia, tengo un lenguaje y le quito las cadenas de un segundo lenguaje. Y vamos a tener el complemento, que realmente es una diferencia entre el sigma estrella, el conjunto de todas las cadenas que puedo yo hacer. A ese le resto un lenguaje específico. Entonces se parece mucho a mi diferencia, nada más que es sobre una diferencia sobre un lenguaje específico, que es el conjunto de todas las cadenas posibles que puedo yo hacer con el alfabeto del lenguaje. Entonces, de forma gráfica, así luce la unión. Acuérdense que todos mis lenguajes, L1 y L2, son un subconjunto de sigma estrella. Entonces, si yo tengo dos
dos lenguajes y yo hago la unión, el nuevo lenguaje está conformado por los elementos que están tanto en el lenguaje 1 como en el lenguaje 2. Eh, para la concatenación yo tengo un lenguaje 1 y un lenguaje 2, los concateno y me genera un nuevo lenguaje, ¿sí? Un nuevo lenguaje conformado por las cadenas de la concatenación de las cadenas del lenguaje 1 con el lenguaje 2. Sin embargo, podemos tener casos especiales donde la concatenación contenga a uno de los lenguajes originales. Y eso va a ser, acuérdense, si el lenguaje que queda afuera contiene a la cadena vacía. Si contiene la cadena vacía, deja pasar a ese lenguaje. El lenguaje resultante contiene a mi lenguaje que fue concatenado con el lenguaje que contenía la cadena vacía. Entonces, también se puede dar esta situación en donde el lenguaje concatenado incluya a uno de los lenguajes. Y si ambos tienen la cadena vacía, ambos van a estar contenidos en el resultante de la concatenación. Si ambos tienen, ambos terminan siendo parte del resultado, del lenguaje que resulta de concatenar dos lenguajes. La cerradura, yo tengo un lenguaje, saco la cerradura y me genera un nuevo lenguaje hecho con todas las repeticiones posibles desde 0 a 1 del lenguaje original. Y otra vez vamos a ver que está contenido si mi lenguaje original contiene la cadena vacía. Si mi cadena vacía está contenida, entonces eso va a hacer que se incluya al lenguaje original. Y vamos a tener el lenguaje de diferencia. Yo tengo un lenguaje y mi lenguaje es todo lo que el resto, ¿no? Todo lo que no sea mi lenguaje original, ese es el complemento. Perdón, este es el complemento. Todo lo que no sea el lenguaje original es mi complemento. Entonces, este es todo lo que no es este lenguaje. Y es con respecto a mi cerradura estrella, que es de donde puedo hacer conjuntos. Entonces, aquí están todo lo que no puede ser L, mi lenguaje original, dado este universo de sigma estrella. Entonces vamos a repasar esta forma de hablar. Vamos a poder hablar de lenguajes enumerando los elementos de las cadenas. Entonces si yo tengo un lenguaje y quiero hablar de ese lenguaje, lo que puedo hacer es enumerar todas las cadenas. Si es infinito, tenemos que usar el recurso de punto, punto, punto. Luego vamos a poder hablar usando operaciones, como vimos hace rato. Yo tengo dos lenguajes y hago una operación y eso me produce un tercer lenguaje. Entonces puedo referirme a ese tercer lenguaje usando operaciones, ¿no? L2 unión L1 unión L2, como viene aquí escrito, eso es un lenguaje, eso es un lenguaje, ¿no? Va a resultar de la unión de esos dos lenguajes. Entonces puedo hablar de ese lenguaje a través de operaciones. También puedo hablarlo con descripción de una propiedad. Entonces puedo decir W es el lenguaje hecho por cadenas donde las cadenas son par. Entonces, esa es otra forma de hablar de los lenguajes usando una propiedad de los lenguajes, sobre los elementos del lenguaje. En este caso la propiedad tiene que ver con la longitud y que esa longitud es par. Y también puedo hablar de los lenguajes en lenguaje natural de forma descriptiva, el lenguaje cuya longitud de cadenas es par. ¿De acuerdo? Entonces eso es como lo que cómo vamos a poder estar hablando de lenguajes. Y mucho del trabajo en el curso va a ser que vamos a tener una descripción de un lenguaje en forma natural y vamos a querer alguna de las otras, ya sea enumerada o usando operaciones o descrita a través de una propiedad.